Bueno, desde el pasado miércoles 7 y hasta hoy día, 9 de mayo, se está realizando en 3 espacios emblemáticos de nuestro país, en el Centro Cultural La Moneda, en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Palacio Pereira, el Seminario Internacional Patrimonio 2025, Conocer, Intercambiar Experiencias y Colaborar, Circulación Internacional de Buenas Prácticas Patrimoniales. Y uno de los invitados más esperados y destacados, de hecho me contaban que hubo filas fuera del Museo Nacional de Bellas Artes el miércoles para entrar a escuchar y saludar al historiador francés Roger Chartier, que nos acompaña acá en el estudio y nos tiene muy, muy emocionados. Roger, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días, estoy muy bien. Bueno, por si alguien no conoce a Roger Chartier, yo le cuento que es uno de los historiadores más influyentes en el estudio de la cultura escrita. Profesor en el Collège de France y la Universidad de Pensilvania, su obra ha transformado la forma en que comprendemos la lectura, el libro y la transmisión del saber. Chartier ha sido una figura clave en la renovación de la historia cultural, centrándose en la materialidad de los textos, en las prácticas de lectura y la circulación de discursos en diferentes contextos históricos. Autor de libros fundamentales como El orden de los libros, Inscribir y borrar, y la mano del autor y la mente del editor, Chartier ha explorado las transformaciones profundas en la relación entre autor, lector y texto, especialmente en los umbrales entre la cultura empresa y la digital. Y de hecho, yo quiero entrar por ahí, porque cuando me dijeron que iba a tener la oportunidad de conversar con Roger Chartier, yo inmediatamente pensé, y luego vi que en otras entrevistas también ha referido a este tema y fue también parte de la presentación que hizo el miércoles en el Bellas Artes, este momento de transición en que vivimos, en que parece que de manera casual vamos moviéndonos desde el libro impreso. Le acabo de regalar un libro ahí de Ayn Rand, tengo aquí otro para la siguiente invitada de Murakami, un libro impreso, un libro, como decimos, a leer en digital, a través del tablet, a través del celular, etcétera. ¿Cómo eso cambia la experiencia lectora? Pienso que la idea fundamental es de rechazar la idea de una equivalencia, como si era la misma cosa de leer supuestamente un mismo texto en una forma u otra. En un libro impreso, que la materialidad del objeto indica que al lector el género del texto, la dimensión de la obra, si se lee solamente un fragmento, el fragmento está ubicado en un cierto momento de la demostración o de la narración. Entonces la materialidad, inclusive si el lector o la lectora no la percibe como tal, desempeña un papel fundamental en el proceso de interpretación, de apropiación del texto. En el mundo digital, el soporte es el mismo soporte para todos los textos que se leen o los textos que se escriben. De esta manera no hay más una percepción de la obra o del texto, cualquier que sea, a partir de su materialidad, la materialidad de la pantalla, de la computadora, del móvil, de la tableta, y de esta manera crea una otra forma de relación con el texto, y particularmente dos elementos. Uno, que todos los textos, cualesquiera que sean, redes sociales, informaciones de los websites, texto digitalizado, revista electrónica, tienen la misma forma de inscripción, generalmente decidida por el lector. Y de esta manera se pierde la idea que, como en una librería, se ve que hay formas materiales diferentes para géneros textuales diferentes, de los cuales se pueden esperar placer o conocimiento, pero indicado inmediatamente por la materialidad. Y la segunda diferencia es que el fragmento adquiere autonomía. No hay una inmediata percepción de la totalidad a la cual pertenece este fragmento, lo que refuerza la idea que los textos del mundo digital son en sí mismos formas breves. Un mensaje electrónico, una información de un sitio web. Entonces, me parece que la idea fundamental es de rechazar la idea de equivalencia y de percibir, estudiar, comprender las diferencias que el mundo digital ha instaurado dentro del mundo de la cultura escrita. Ahora, ahí aparecen varios niveles en que podemos acercarnos a esa problemática. Una que se me ocurre tiene que ver también con la voz de autoridad de quien escribe.
Lo que hemos visto, por ejemplo, en redes sociales como X o ex Twitter, es que pareciera que la palabra de un experto que lleva toda su vida estudiando un área del conocimiento pesara lo mismo que la de un cualquiera que tiene un celular y puede opinar respecto a una cosa. Puede tener también que ver ese efecto de que yo pongo en el mismo nivel un comentario de alguien con una nota periodística, con un texto histórico o que viene del mundo de la literatura. Es el efecto negativo y peligroso, evidentemente, de esta continuidad o identidad morfológica, porque también la jerarquía materializada en los libros de la cultura escrita se podía pensar que había una autoridad científica de conocimiento más fuerte en un libro publicado por una editorial que tiene una reputación de cosas serias o de una editorial de una universidad y una revista en un kiosco o un mensaje entre personas. El mundo digital ha identificado todos estos textos porque están ubicados en el mismo soporte. Y es la razón por la cual me parece que esta promesa de comunicación universal que era intrínseca en el mundo digital se ha transformado en la propagación de las teorías más absurdas o de las falsificaciones más peligrosas, porque evidentemente no hay más criterios que son criterios de validación de autoridad de los textos. Quiero decir, autoridad científica de conocimiento. Y esto sí es el peligro fundamental que ha introducido las promesas del mundo digital. Y lo vemos efectivamente con la proliferación de las falsas informaciones, de las falsificaciones históricas o de las teorías más absurdas que están circulando en la misma forma que los textos que usted evocaba, es decir, de resultado de un trabajo de investigación, de un trabajo científico. Esto me parece, sí, el peligro más fundamental introducida por esta realidad digital. La razón por la cual me parece que hacer hincapié en la diferencia entre las formas de inscripción de los discursos es fundamental y que se debería, en un cierto sentido, transformar en una materia pedagógica, didáctica, el mundo digital, que parece absurdo porque un niño de 4 años puede utilizar un computador o un móvil. De esta manera hay un aspecto inmediato en el uso de esta tecnología y al mismo tiempo es el aspecto engañoso porque finalmente se debería mostrar qué son los peligros, cómo evitarlos, cómo reintroducir en el mundo digital una serie de jerarquía en relación con el conocimiento que está producido por tal o tal fuente de información. Y falta esto, me parece, porque evidentemente la ilusión de lo inmediato y que oculta la idea que hay detrás de esta relación inmediata toda una serie de peligros. Y ahí también aparece otro que dijo en su primera respuesta de manera muy, muy rápida, pero a mí me parece que vale la pena detenerse, que es acostumbrarnos a leer fragmentos sin contexto. Leemos y también vemos pedacitos de entrevista a través de Reel. Esta misma entrevista va a aparecer luego, ¿cierto? Un minuto y medio, pero sin la atención, el contexto, la información que adquiere, que sea parte de un mundo, en este caso de una conversación. Pero, por ejemplo, una cita sacada de un libro o una cuña sacada de una conversación también nos hace perder algo ahí con el contexto, ¿no? Siempre los lectores han fragmentado los textos para varios proyectos, por ejemplo, de extraer citas que se pueden reutilizar. Era la técnica humanista del siglo XVI, XVII. Hasta el día de hoy la academia. Sí, exactamente. Entonces, la fragmentación digital tiene dos características que no tenían las otras formas de fragmentación. La primera característica es que para muchos géneros digitales es la definición misma
un mensaje sobre la red social, un mail, por definición son breves, formas breves de la escritura. Ujú. Pero, segunda característica, todas las fragmentaciones de los textos en el pasado se podían remitir a la percepción de una totalidad. Y, por ejemplo, en el libro impreso, el fragmento es fragmento de una totalidad que el lector puede o debe perceber o consultar de manera a ubicar el fragmento en su sentido, un sentido que le viene no solamente de su contenido intrínseco, pero de su participación, un momento en una narración de una novela, un elemento, un paso en una demostración científica o una argumentación. Y esto está perdido, porque evidentemente el fragmento digital tal vez no sería más un fragmento. Fragmento supone totalidad. Claro. Totalidad que existe todavía o que fue destruida, que es la literatura o la estética del fragmento del romanticismo. Pero hay una referencia a una totalidad que está borrada, desaparece en el caso de la comunicación digital. Evidentemente, un esfuerzo fundamental es de ubicar dentro de la lógica que le da sentido el fragmento utilizado de manera totalmente autónoma. Claro. Y eso permite también, a propósito de lo que decía en su respuesta anterior, ¿no?, que yo me quede con el fragmento como si fuera una totalidad y lo llene de mi propio contenido, ¿no? Entonces me quedo con que este escritor dijo una palabra, yo la entiendo como quiero porque yo soy la que le pongo el resto del contenido. Eso también es muy peligroso en términos de que ya no se produce un diálogo entre el autor o la autora y quien lee. De nuevo, no podemos también olvidar que efectivamente la práctica de lectura es una práctica de construcción de un sentido en el entrecruzamiento entre el sentido deseado por parte del autor o por el editor, que debe imponer un sentido que normalmente el lector, la lectora debe producir en su apropiación del texto. Y si hay una historia de la lectura es porque la lectura no está dentro del texto, es una práctica que tiene distancia, interpretación, apropiación en relación con lo que se lee. La discusión es que en esta práctica siempre inventiva de la lectura, algunas que se conforman a la propuesta del texto del objeto editado, otras que son más libres, más distanciadas, más inventivas del sentido. En este proceso de la lectura, lo que debemos pensar y estudiar es que lo que se transforma cuando se pierde una relación con la totalidad textual o cuando se mantiene esta relación a través de la forma del libro impreso o del ejemplo impreso de un diario o de una revista, lo que tiene como conclusión evidentemente una conclusión patrimonial, la idea de mantener la posibilidad de esta relación con los objetos en los cuales el proceso creativo de la lectura se remite a la dimensión textual y material de la propuesta de lo escrito. Y esto es la reflexión que debe conducir a rechazar la idea de equivalencia, a mantener bibliotecas y no solamente pantallas de computadora, a mantener librerías y no solamente la compra online, y a mantener la forma tradicional de publicación de la revista y de los diarios al mismo tiempo que evidentemente adquieren una existencia digital. Ahora, ahí aparecen otras cosas que tienen que ver con el consumo y con la curiosidad, me parece. Porque cuando uno va a una biblioteca, o a Bibliometro, o a una librería, uno se enfrenta a un universo de posibilidades a los que uno se va a acercar físicamente, ¿no? Y luego va a escoger un libro u otro, organizado por secciones, etcétera. Hoy día, cuando uno compra online, lo que hace el algoritmo es ofrecerme lo que el algoritmo cree que es lo que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que está en juego ahí?
Eh, Exactamente lo que usted dice, la lógica del mundo de la cultura manuscrita y o impresa era una lógica del viaje, una lógica del descubrimiento de lo que no se buscaba, que es lo que pasa, acontece en una librería, lo que puede acontecer en las estanterías de una biblioteca. Descubrir lo que se ignoraba y que no se buscaba. Como en un viaje. En un viaje hay guías para el viaje, pero siempre hay sorpresas, cosas inesperadas. Entonces era esta lógica del viaje que gobernaba el mundo de la cultura escrita hasta el momento de los aparatos digitales. Y como usted dice, la lógica del viaje está sustituida por la lógica del algoritmo que normalmente propone lo que el lector o la lectora debe buscar. No lo ha buscado, pero va a buscarlo porque pertenece al mismo registro de lo que ha leído previamente, ha comprado previamente. Entonces, aquí hay un riesgo de una pérdida de lo que en la práctica de lectora era lo inesperado y que supone una materialidad. La materialidad de los espacios de la librería, la materialidad de la biblioteca, en la cual el lector puede, si eso con libre acceso, caminar, o bien todas formas en las cuales se ven en un espacio una pluralidad de textos y que se pueden descubrir cosas desconocidas. La lógica digital es una lógica de la imposición de lo que está coherente en relación con lo que fue el pasado y de esta manera limita la posibilidad, me parece, particularmente en la compra online o en las bibliotecas digitales de este momento del descubrimiento de lo inesperado. Bueno, tengo tantas preguntas y se me está yendo el tiempo, así que me voy a quedar con solo una hacia el final, y que tiene que ver con la cultura del libro hoy, porque no ha habido otro momento de la historia en que se haya leído tanto como hoy día. Eso es un dato duro, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes están leyendo mucho, pero están leyendo también libros muy específicos con construcciones también muy específicas, que en muchos casos, y esto me lo han dicho amigos autores, se quedan en la acción más que en la reflexión de los personajes, que ahí uno podría pensar que hay una pérdida también. ¿Está en crisis la cultura del libro? Entonces, pienso que sí, porque su diagnóstico tiene tres elementos. El primer elemento, claro, no se ha leído tanto. Se ve que la gente lee permanente frente a los aparatos digitales. En el metro, en la casa, en la oficina, en el espacio abierto, siempre la gente, y más gente, casi la totalidad de una población, está leyendo. Primero diagnóstico, se podría pensar que no hay peligro o problema con la lectura porque está omnipresente. Segundo diagnóstico, que es que los objetos de la lectura, cuando son estos objetos digitales, como lo hemos comentado, proporcionan una forma de textualidad específica, que es sea la textualidad que produce también el lector, como escritor de mensajes en las redes sociales. En inglés se ha inventado la palabra reader, to write, to read, una sola práctica. Y entonces de esta manera se ve que hay lectura, pero lectura que no son lectura de géneros tradicionales. Por ejemplo, los libros, que son lectura de los escritos que se multiplican por parte de los readers en las pantallas. Tercero diagnóstico es que, por lo menos en Francia, lo que hemos visto era un retroceso del porcentaje de gente que en las encuestas del Ministerio de la Cultura dicen que han leído por lo menos un libro el año anterior. El retroceso que es directamente la consecuencia de una discrepancia entre los lectores de una cierta edad que leen libros y siguen leer libros impresos
y los más jóvenes lectores que se han alejado del libro como objeto tradicional, canónico, y el resultado es que hay un retroceso del porcentaje de gente que dicen que han leído un libro, por lo menos en el año anterior, entre los años 70 del siglo XX y los años 2020 del siglo XXI. Alors, entonces, el diagnóstico sobre la crisis del libro no es hasta ahora un diagnóstico en cuanto a la desaparición del libro, el tema de la muerte del libro, que fue un tema muy gastado en los años 90, a los comienzos de los años 2000, no se confirma en el sentido que los lectores de libros siguen leer de una manera casi 90% libros impresos, y no se han trasladado frente al libro digital, que existe efectivamente, pero los lectores de libros se mantienen fieles a la forma tradicional de inscripción del libro, lo que corresponde a la definición de qué es un libro. Un libro es un objeto material diferente de una revista, de un diario, de una carta, y al mismo tiempo es una obra. El libro de Umberto Eco es el texto escrito por Umberto Eco. De esta manera, aquí hay una resistencia, tal vez inesperada, cuando había el diagnóstico de la idea de el libro está muriendo, la muerte del libro. Pero lo que está muriendo es el libro como arquitectura textual para los lectores más jóvenes que se alejan del libro. Algunos pueden mantenerse en relación con algunos tipos de libros y algunos géneros, como usted decía, pero generalmente como el retroceso de ese porcentaje en la gente de 15, 20 años, un poco como lectores de libros, por lo menos en las encuestas hechas en Francia, sustituye finalmente al libro como la arquitectura de una narrativa o la arquitectura de una demostración, de una argumentación, esta lectura de los textos breves que no son necesariamente impresos y que aparecen frente a la mirada del lector de una pantalla. Y de esta manera aquí, no sé si es un diagnóstico general, si se averigua en todos los países del mundo, pero para algunos países de Europa, lo que está en crisis es el libro no tanto como objeto material, objeto de comunicación publicado por las editoriales, que se mantiene en los lectores que no todavía han muerto, son todavía vivos y pueden leer, mientras que el diagnóstico para las generaciones más jóvenes es más complicado porque se alejan el porcentaje de los que dicen que no han leído un solo libro impreso o inclusive electrónico en el año anterior está mucho más fuerte que para los lectores de 50 años o de 70 años. De esta manera, el desafío del futuro o del presente como futuro es de mantener la comprensión que el libro es una entidad textual que tiene una coherencia. Y nadie está obligado de leer todas las páginas, pero cada uno debe ubicar lo que ha leído dentro del proyecto intelectual o estético, como usted decía. Y esto es la respuesta, la respuesta puede venir tanto de los medios de comunicación como de la escuela, bueno, de la forma educativa de entrada en el mundo de los textos. Es un momento emocionante, sin duda. Hay muchos desafíos, sus consecuencias están por verse. Yo, por supuesto, me quedaría horas hablando con el profesor Roger Chartier, pero tenemos que ir cerrando esta conversación. Muchas gracias, profesor, por venir hasta Radio UNIAC. No sabe el tremendo honor que significa para nosotros. Fue un placer para mí y espero que otra vez la radio me va a invitar para seguir la conversación. La próxima vez que venga a Chile, sin duda lo vamos a tener aquí. Nosotros tenemos que irnos rápidamente a la música y ya regresamos.